63 expertos abandonaron el Ferrari de la millonaria. El pobre mecánico lo arregló en minutos. El sol de agosto caía implacable sobre la Ciudad de México cuando Roberto Hernández terminó de limpiar sus manos con un trapo viejo y manchado de aceite. A sus 38 años, cada arruga en su rostro contaba una historia de trabajo duro y perseverancia. Su pequeño taller en la colonia Tepito era apenas más grande que una cochera, con herramientas heredadas de su padre y un piso de concreto agrietado que había visto pasar 30 años de historia automotriz. Las paredes estaban decoradas con calendarios viejos de refacciones y fotografías descoloridas de autos clásicos que había reparado a lo largo de su carrera. Roberto no tenía equipo de diagnóstico computarizado ni herramientas de última generación, pero lo que sí tenía era algo que ninguna máquina podía replicar: un oído entrenado durante 20 años para escuchar lo que los motores tenían que decir y manos que podían sentir cada vibración, cada desajuste, cada problema oculto en las entrañas metálicas de un automóvil. Ese día había sido particularmente difícil. Apenas había ganado 300 pesos arreglando el carburador de un Tsuru viejo y ajustando los frenos de una combi de transporte público. El dinero apenas alcanzaba para la renta del taller y algo de comida, pero Roberto nunca se quejaba. Cada mañana se levantaba con la misma pasión por su oficio que cuando era un adolescente aprendiendo junto a su padre. Para él, la mecánica no era solo un trabajo, era un arte que requería paciencia, conocimiento y, sobre todo, respeto por cada vehículo que cruzaba la puerta de su humilde taller. Antes de continuar la historia, por favor, ayuda al canal suscribiéndote y dejando tu like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Roberto estaba a punto de cerrar el taller cuando escuchó el rugido distintivo de un motor italiano aproximándose por la calle estrecha. El sonido era inconfundible para alguien con su experiencia: un Lupe 12 Ferrari, probablemente un 812 Superfast o algo de esa gama. Se asomó por la puerta y vio algo completamente fuera de lugar en ese vecindario: un Ferrari rojo brillante navegando cuidadosamente entre los baches y el tráfico caótico de Tepito. El auto se detuvo frente a su taller con un último rugido del motor antes de apagarse por completo. Del asiento del conductor descendió una mujer que contrastaba tanto con el entorno como el propio Ferrari. Aparentaba unos 45 años, vestía un conjunto casual pero claramente costoso, pantalón de mezclilla de diseñador y una blusa blanca impecable. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica y sus ojos verde oscuro observaban todo con una mezcla de curiosidad y determinación. A pesar de la ropa elegante, no llevaba joyas ostentosas ni exhibía la arrogancia que Roberto había visto en otros clientes adinerados que ocasionalmente se perdían en su barrio. La mujer caminó hacia el taller con paso decidido pero respetuoso. Roberto notó que no mostraba el miedo o el desprecio que muchas personas de su clase social exhibían al entrar a zonas populares de la ciudad. Había algo diferente en ella, una especie de confianza tranquila que no necesitaba demostraciones externas. «Buenas tardes», dijo ella con voz clara y cortés. «¿Usted es el mecánico?» Roberto asintió, limpiándose las manos una vez más en el trapo antes de estrechar la mano que ella le ofrecía sin vacilación. «Roberto Hernández, para servirle. ¿En qué puedo ayudarla?» La mujer señaló el Ferrari estacionado afuera. «Tengo un problema con mi auto que nadie ha podido resolver. He llevado el carro a la agencia oficial de Ferrari en Santa Fe 3 veces. También lo revisaron en el taller especializado de autos italianos en Polanco, en 2 talleres de autos de lujo en Interlomas, y hasta contraté a 5 ingenieros mecánicos independientes con especialización en motores italianos de alto rendimiento. En total, 63 expertos certificados lo han revisado en los últimos 2 meses». Roberto alzó las cejas, impresionado por la cifra. «¿Y ninguno pudo encontrar el problema?» «Oh, todos encontraron algo», respondió ella con una sonrisa irónica. «El problema es que ninguna de sus soluciones funcionó. Cambiaron sensores, reprogramaron la computadora, reemplazaron la bomba de combustible, ajustaron el sistema de inyección, revisaron el cableado completo, cambiaron las bujías, verificaron la compresión, analizaron el sistema de escape con equipos que cuestan más que algunos autos completos. Gasté más de
400,000 pesos en reparaciones y el problema sigue ahí. Roberto silbó suavemente ante la cantidad mencionada. Con ese dinero podría haber renovado completamente su taller 3 veces. ¿Y cuál es exactamente el problema?, preguntó, su curiosidad profesional despertándose. El motor se apaga aleatoriamente mientras conduzco. No hay patrón predecible. A veces funciona perfectamente durante días. Otras veces se apaga 3 o 4 veces en una hora. Cuando se apaga, todas las luces del tablero se encienden, pierdo potencia y el auto simplemente muere. Después de esperar unos minutos, vuelve a encender normalmente como si nada hubiera pasado. Roberto frunció el ceño, pensativo. Era el tipo de problema intermitente que volvía locos a los mecánicos porque era difícil de diagnosticar sin estar presente cuando ocurría. Los problemas aleatorios eran los más desafiantes del oficio. ¿Y por qué decidió venir aquí?, preguntó Roberto con curiosidad genuina. No es por ofender, pero este no es exactamente el tipo de lugar donde normalmente se atienden Ferraris. La mujer sonrió de una manera que hizo pensar a Roberto que había algo más en esta visita que una simple búsqueda de reparación. Tengo mis razones, dijo ella enigmáticamente. ¿Podría al menos echarle un vistazo? No espero que lo repare gratis. Pagaré lo que sea justo por su tiempo. Roberto miró el Ferrari brillando bajo el sol de la tarde. Era una obra maestra de la ingeniería italiana, probablemente valía más de 10 millones de pesos. En su humilde taller nunca había trabajado en algo tan costoso. La responsabilidad era enorme. Si algo salía mal, si dañaba alguna pieza, jamás podría pagar por ello. Pero la curiosidad profesional y el desafío eran demasiado tentadores para rechazarlos. Déjeme verlo, dijo finalmente. No le prometo nada, pero haré mi mejor esfuerzo. Roberto se acercó al Ferrari como si fuera una obra de arte en un museo. Caminó alrededor del vehículo, observando cada detalle, escuchando atentamente. Pidió a la mujer que arrancara el motor y durante varios minutos simplemente escuchó, sus oídos entrenados captando cada matiz del sonido del V12. El motor sonaba perfecto, un rugido suave y poderoso que era música para cualquier entusiasta de los autos. No había golpeteos extraños, no había vibraciones inusuales, no había indicios de problemas mecánicos obvios. Pidió permiso para abrir el cofre y la mujer aceptó sin vacilación. El compartimiento del motor era una obra de ingeniería impresionante. Todo estaba perfectamente ordenado y limpio, evidencia de que había sido revisado recientemente por profesionales. Roberto se inclinó sobre el motor, observando cada componente con ojo crítico. Las conexiones eléctricas se veían nuevas, los sensores habían sido obviamente reemplazados, el cableado estaba impecable. Todo el trabajo profesional que le habían hecho era evidente. ¿Puedo hacerle algunas preguntas técnicas sobre cuándo ocurre el problema?, preguntó Roberto. La mujer asintió. Por supuesto. ¿El problema ocurre más frecuentemente cuando el motor está frío o caliente? No he notado un patrón relacionado con la temperatura del motor, respondió ella con precisión. Ha ocurrido tanto en arranques en frío como después de haber conducido durante horas. ¿El problema se presenta más en ciudad o en carretera? También varía, aunque ahora que lo menciona, tal vez ocurre un poco más frecuentemente en ciudad, pero no estoy completamente segura. ¿Ha notado si sucede más cuando el tanque de gasolina está lleno o vacío? Interesante pregunta. No he notado correlación con el nivel de combustible. Roberto continuó haciendo preguntas específicas durante varios minutos, tratando de encontrar algún patrón. Preguntó sobre condiciones climáticas, tipos de carretera, si había cuestas involucradas, velocidad cuando ocurría, si había hecho algún cambio de dirección brusco antes de que sucediera. La mujer respondió cada pregunta con paciencia y precisión, impresionada por la metodología sistemática de Roberto. Después de 30 minutos de inspección visual y preguntas, Roberto se enderezó y se limpió las manos pensativamente. ¿Encontró algo?, preguntó la mujer con esperanza en la voz. No todavía, admitió Roberto honestamente, pero tengo una teoría. ¿Me permite conducir el auto para tratar de replicar el problema? La mujer hesitó por apenas un segundo antes de alcanzarle las llaves. Era un gesto de confianza notable, entregar las llaves de un Ferrari de 10 millones de pesos a un mecánico desconocido en Tepito. Roberto tomó las llaves con reverencia, consciente de la responsabilidad que acababa de recibir. Se subió al asiento del conductor, ajustó los espejos y el
el asiento y arrancó el motor. El rugido del V12 llenó el taller con un sonido glorioso. Salió cuidadosamente a las calles de Tepito, navegando entre el tráfico con respeto por el poderoso vehículo bajo su control. Durante los siguientes 20 minutos, Roberto condujo el Ferrari por diferentes tipos de calles. Aceleró y desaceleró. Hizo giros bruscos y suaves. Subió y bajó por topes y baches, escuchando atentamente cualquier anomalía. El auto funcionaba perfectamente, demasiado perfectamente. Y entonces, mientras esperaba en un semáforo en rojo, sucedió. Sin advertencia previa, el motor simplemente se apagó. Todas las luces de advertencia del tablero se iluminaron simultáneamente como un árbol de Navidad. La dirección se endureció sin la asistencia hidráulica. El auto estaba completamente muerto. Roberto inmediatamente notó algo crucial. En el momento exacto en que el motor se apagó, había sentido una vibración mínima en el volante tan sutil que era casi imperceptible, pero estaba ahí. Esperó 2 minutos exactos. Giró la llave nuevamente y el motor arrancó sin problemas, como si nada hubiera pasado. Condujo de regreso al taller con una sonrisa creciendo en su rostro. Creía saber cuál era el problema, y si estaba en lo correcto, era algo que todos esos 63 expertos habían pasado por alto porque era demasiado simple. Cuando llegó al taller, la mujer lo esperaba con expresión ansiosa. ¿Lo experimentó?, preguntó ella inmediatamente. Sí, confirmó Roberto, y creo que sé cuál es el problema. ¿En serio? La incredulidad era evidente en su voz. Después de 2 meses y 63 expertos, ¿usted encontró el problema en 20 minutos? Bueno, tengo una teoría muy fuerte, corrigió Roberto modestamente, pero necesito verificarla antes de estar seguro. Roberto regresó al motor, pero esta vez no miró los componentes nuevos y relucientes que todos los demás mecánicos habían revisado, reemplazado y analizado. En lugar de eso, buscó algo mucho más básico y fundamental. Se arrastró debajo del auto, usando una lámpara de mano vieja para iluminar. Después de unos minutos, emergió con una expresión de satisfacción. «Encontré el problema», anunció con confianza tranquila. «No puede ser», dijo la mujer incrédula. «Todos esos expertos con equipos de diagnóstico que cuestan millones de pesos, y usted lo encontró en menos de 30 minutos con solo una lámpara de mano». «A veces», explicó Roberto con una sonrisa sabia, «la tecnología avanzada nos hace olvidar los fundamentos básicos. Todos esos expertos buscaban problemas complejos y sofisticados porque estaban trabajando en un Ferrari. Nadie revisó algo tan simple como los soportes del motor». «¿Los soportes del motor?», repitió ella confundida. Roberto asintió. «Los soportes son las piezas que sostienen el motor al chasis del auto. Normalmente son de goma dura con inserciones metálicas. Con el tiempo y el uso, especialmente en motores potentes que generan mucha vibración, los soportes se desgastan. En su Ferrari, el soporte delantero izquierdo está completamente roto por dentro. No se ve a simple vista porque el daño es interno, pero cada vez que el motor vibra de cierta manera, ese soporte roto permite que el motor se mueva más de lo debido». Roberto continuó explicando con paciencia. «Cuando el motor se mueve excesivamente debido al soporte roto, hay un cable eléctrico grueso que conecta la batería con la computadora principal del auto. Este cable pasa muy cerca del motor. Cuando el soporte falla y el motor se desplaza, el cable se estira ligeramente y pierde contacto por una fracción de segundo. Eso causa que toda la computadora se reinicie, apagando el motor instantáneamente. Después de unos minutos, cuando el motor se asienta de nuevo en su posición, el cable recupera el contacto completo y todo funciona normalmente de nuevo». La mujer lo miró con una mezcla de asombro e incredulidad. «¿Y nadie revisó los soportes del motor?». «Probablemente los revisaron visualmente», explicó Roberto. «Pero como el daño es interno y el soporte se ve bien por fuera, nadie pensó que era necesario reemplazarlos. Además, todos estaban tan enfocados en la electrónica compleja, los sensores, la computadora, el sistema de inyección, que nadie pensó en algo tan básico como un soporte de motor. Es un problema que veo frecuentemente en autos con muchos kilómetros, sin importar si son Ferraris o Tsurus». «¿Puede repararlo?», preguntó ella, su voz ahora cargada de esperanza renovada. Roberto hizo una pausa y su rostro se puso serio. «Ese es el problema. Los soportes de motor de un Ferrari son piezas especializadas que deben ser originales
originales. No puedo simplemente poner soportes genéricos en un auto de este nivel. Necesita ir a la agencia, comprar los soportes originales y que se los instalen correctamente. Yo no tengo las herramientas especializadas necesarias para hacer el trabajo en un Ferrari, y aunque las tuviera, un error podría dañar el motor o el chasis. La mujer lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Cuánto cobran en la agencia por este tipo de reparación? No estoy seguro del precio exacto de los soportes de un Ferrari, admitió Roberto, pero considerando el costo de las piezas originales y la mano de obra especializada de agencia, probablemente entre 30 y 50 mil pesos para reemplazar todos los soportes del motor, que es lo recomendable si uno está fallado. ¿Y cuánto va a cobrarme usted por el diagnóstico?, preguntó ella. Roberto negó con la cabeza. Nada, no pude repararlo realmente, solo identifiqué el problema. No me parece justo cobrar por eso. La mujer lo observó con una expresión indescifrable. Roberto no podía saber que en ese preciso momento ella estaba evaluando no solo su competencia técnica, que ya había quedado más que demostrada, sino su integridad y honestidad. Un mecánico menos ético habría intentado convencerla de dejarlo hacer la reparación de todos modos, arriesgando daños mayores solo por cobrar. Otro habría cobrado cientos o miles de pesos solo por el diagnóstico, especialmente sabiendo que ella había gastado ya 400,000 pesos intentando resolver el problema. Roberto, dijo ella finalmente con una voz que había cambiado sutilmente, cargándose de respeto y algo más. Acabo de presenciar algo extraordinario. 63 profesionales certificados, con décadas de experiencia combinada, equipos de diagnóstico que cuestan millones de pesos y computadoras conectadas directamente a la computadora del auto, no pudieron encontrar lo que usted identificó en 30 minutos con solo sus oídos, sus manos y una lámpara de mano. Eso no es solo suerte, es verdadero conocimiento y experiencia. Roberto se encogió de hombros con modestia genuina. A veces la experiencia práctica vale más que todos los equipos del mundo. He trabajado con autos durante 20 años y mi padre otros 30 antes que yo. Aprende uno a escuchar lo que los motores tienen que decir. La mujer le extendió 5 billetes de 500 pesos. Por favor, acepte esto por su tiempo y conocimiento. Se lo ha ganado más que todos esos expertos juntos. Roberto tomó el dinero con gratitud. 2,500 pesos era más de lo que normalmente ganaba en una semana entera. Muchas gracias, señora. De verdad espero que el problema se resuelva definitivamente cuando reemplacen los soportes. Yo también lo espero, respondió ella con una sonrisa misteriosa. Una última pregunta, Roberto. Si usted tuviera los recursos, las herramientas adecuadas y el espacio apropiado, ¿qué tipo de taller tendría? La pregunta tomó a Roberto por sorpresa. Se quedó pensativo por un momento antes de responder. Tendría un taller donde se respete el oficio de la mecánica, donde los diagnósticos se hagan correctamente antes de empezar a cambiar piezas a lo loco. Un lugar donde se trabaje con honestidad, donde se le diga al cliente exactamente qué necesita su auto, no qué nos conviene vender. Y lo más importante, un lugar donde se entrene a la siguiente generación de mecánicos en hacer las cosas bien, no solo rápido. La mujer asintió satisfecha, como si la respuesta hubiera confirmado algo que ya sabía. Ha sido un placer conocerlo, Roberto Hernández. Creo que volveremos a vernos muy pronto. Subió al Ferrari, arrancó el motor con cuidado y se alejó lentamente por las calles de Tepito, dejando a Roberto parado frente a su taller, mirando los 2,500 pesos en su mano y preguntándose por qué tenía la extraña sensación de que algo importante acababa de suceder. Lo que Roberto no sabía era que esa mujer no era una cliente común buscando desesperadamente resolver un problema con su auto. Su nombre era Patricia Mendoza de Torres y era una de las empresarias más exitosas de la industria automotriz en México. A sus 47 años, Patricia había construido un imperio que incluía la cadena de talleres mecánicos más grande del país, con 53 sucursales distribuidas en 16 estados. Su empresa Mendoza Automotive Group también era propietaria de 2 agencias de autos de lujo, 3 escuelas técnicas de formación automotriz y tenía contratos de servicio con las principales compañías de flotillas del país. Su historia personal era notable. Había heredado un solo taller mecánico de su padre en Guadalajara cuando tenía 25 años, un taller pequeño y modesto, no muy diferente al de Roberto. A través de 2 décadas de trabajo implacable, decisiones
decisiones inteligentes y un compromiso inquebrantable con la calidad del servicio, había transformado ese único taller en un imperio multimillonario. Sin embargo, a pesar de su éxito masivo, Patricia nunca había olvidado sus raíces humildes ni los valores que su padre le había inculcado. El Ferrari no tenía realmente ningún problema. Patricia lo había hecho modificar específicamente por un ingeniero de confianza para simular exactamente ese fallo intermitente que había descrito. El soporte del motor había sido intencionalmente debilitado para crear el problema que Roberto identificó. Todo había sido una elaborada prueba. Durante los últimos 6 meses, Patricia había estado buscando algo muy específico. Quería expandir su imperio empresarial abriendo una nueva división de su compañía, un centro de excelencia en diagnóstico automotriz donde se entrenarían a mecánicos en técnicas avanzadas de resolución de problemas. Pero para liderar este proyecto necesitaba encontrar a alguien excepcional. No solo alguien con conocimientos técnicos avanzados, que era fácil de encontrar entre ingenieros y técnicos certificados, sino alguien con el tipo de experiencia práctica, intuición desarrollada y, lo más importante, la integridad y humildad que hacían a un verdadero maestro del oficio. Patricia había estado visitando talleres pequeños en diferentes barrios populares de la Ciudad de México durante meses, presentándose con diferentes problemas automotrices, algunos reales y otros fabricados, evaluando no solo la competencia técnica de los mecánicos, sino también su honestidad y ética profesional. Había visto de todo, desde mecánicos que intentaron cobrarle por reparaciones innecesarias, hasta otros que simplemente no tenían el nivel de conocimiento que buscaba. Algunos eran competentes pero arrogantes, otros honestos pero sin las habilidades técnicas suficientes. Roberto Hernández era diferente. Había demostrado no solo un nivel de competencia técnica excepcional al resolver en minutos lo que supuestamente 63 expertos no pudieron, sino que también había mostrado exactamente el tipo de integridad que Patricia buscaba. Se había negado a intentar una reparación que sabía que estaba fuera de su alcance, arriesgando perder el trabajo, pero protegiendo el mejor interés del cliente. Había rechazado cobrar por un diagnóstico que consideraba que no ameritaba pago. Y cuando le preguntó sobre su taller ideal, había hablado sobre valores, entrenamiento y honestidad, no sobre ganancias y expansión. Esa noche, Patricia convocó a una reunión de emergencia con sus 3 ejecutivos de mayor confianza en su oficina en Santa Fe. Ricardo Sánchez, su director de operaciones, María Elena Gutiérrez, su directora de recursos humanos, y Javier Cordero, su director financiero, se reunieron en la elegante sala de juntas con vista panorámica de la ciudad. Creo que finalmente lo encontré, anunció Patricia sin preámbulos. El mecánico que buscamos para liderar el centro de excelencia. Los 3 ejecutivos se miraron entre sí con sorpresa. Llevaban meses escuchando a Patricia hablar sobre su búsqueda sin éxito. ¿Quién es?, preguntó Ricardo. Su nombre es Roberto Hernández. Tiene 38 años. Lleva 20 años trabajando como mecánico y actualmente opera un taller pequeño en Tepito. ¿Tepito?, repitió Javier con escepticismo evidente. ¿Estás considerando contratar a alguien de Tepito para liderar un proyecto de varios millones de pesos? Patricia lo miró con una expresión que no admitía cuestionamientos. Javier, te recuerdo que yo misma empecé en un taller que no era muy diferente al de él. No juzgues a las personas por su código postal. Júzgalas por su competencia y su carácter. Cuéntanos qué fue lo que te impresionó tanto, intervino María Elena diplomáticamente. Patricia procedió a relatarles con detalle su encuentro con Roberto, cómo había resuelto el problema del Ferrari en 30 minutos, su metodología sistemática de diagnóstico, su honestidad al negarse a hacer una reparación que estaba fuera de su alcance y sus valores expresados sobre cómo debería ser un taller ideal. Suena prometedor, admitió Ricardo, pero ¿cómo sabes que no fue solo suerte? Resolver un problema específico no necesariamente significa que tenga la amplitud de conocimientos que necesitamos. Por eso voy a hacerle más pruebas, respondió Patricia. Pero mi intuición me dice que este es el hombre que buscamos. Tiene algo que no se puede enseñar en ninguna escuela técnica, experiencia real combinada con humildad genuina y sed de conocimiento. María Elena intervino con su perspectiva de recursos humanos.
manos. Si decides contratarlo, tendremos que manejar la transición cuidadosamente, sacarlo de su taller pequeño en Tepito y ponerlo a cargo de un proyecto multimillonario será un salto enorme. Necesitará apoyo, entrenamiento en gestión y tiempo para adaptarse a la cultura corporativa. Estoy consciente de eso, asintió Patricia. Por eso no voy a ofrecerle la posición todavía. Primero, necesito evaluarlo más a fondo, ver cómo maneja diferentes situaciones y asegurarme de que tiene no solo el conocimiento técnico, sino también las habilidades de liderazgo que necesitaremos. Javier, siempre enfocado en los números, preguntó sobre el aspecto financiero. ¿Qué tipo de compensación estás considerando? Si resulta ser la persona que creo que es, estoy pensando en un salario inicial de 80,000 pesos mensuales, más bonos por desempeño, seguro de gastos médicos mayores completo, auto de la empresa y acciones en el proyecto del Centro de Excelencia, respondió Patricia. Los tres ejecutivos se quedaron en silencio, impresionados por la generosidad del paquete propuesto. Patricia, dijo Ricardo cuidadosamente, eso es más de lo que ganamos algunos de nosotros. ¿Estás segura? Completamente, respondió ella sin vacilar. Si este proyecto va a ser exitoso, necesito al mejor y estoy dispuesta a pagar por el mejor. Además, recuerden que cuando mi padre me contrató para trabajar en su taller, me pagó más de lo que yo valía en ese momento porque creía en mi potencial. Estoy haciendo lo mismo con Roberto. María Elena asintió con aprobación. Me gusta tu enfoque. ¿Cuál es el siguiente paso? Mañana regresaré a su taller, explicó Patricia, esta vez con un problema diferente y más complejo. Quiero ver cómo maneja situaciones que requieren no solo diagnóstico, sino también creatividad en las soluciones. Y quiero conocer más sobre su carácter, sus aspiraciones y su visión para el futuro de la profesión. ¿Cuándo planeas revelarle quién eres realmente?, preguntó Ricardo. Cuando esté completamente segura de que es la persona correcta y de que está listo para escuchar la propuesta, respondió Patricia. No tiene sentido revelarle mi identidad si termino decidiendo que no es el candidato adecuado. Y si resulta ser la persona que busco, quiero que su decisión de unirse a nosotros sea basada en una visión compartida del proyecto, no en la impresión de una oferta económica generosa. Al día siguiente, Roberto estaba en su taller trabajando en el motor de una camioneta Nissan cuando escuchó el sonido familiar del Ferrari acercándose nuevamente. Su corazón dio un pequeño salto de sorpresa y emoción. Patricia estacionó el auto y salió con una sonrisa. Buenos días, Roberto. Espero no interrumpir. Para nada, señora, respondió Roberto, limpiándose las manos. ¿Cómo le fue en la agencia? ¿Reemplazaron los soportes del motor? Todavía no he ido, admitió Patricia, pero no estoy aquí por el Ferrari hoy. Tengo otro auto con un problema diferente y me preguntaba si podría ayudarme. Por supuesto, respondió Roberto. ¿Qué tipo de auto es? Un Mercedes-Benz clase E 2018, dijo Patricia, pero está en mi casa. Tendría tiempo de venir a verlo. Está a unos 40 minutos de aquí en Las Lomas. Pagaré por su tiempo y el transporte, desde luego. Roberto dudó. Dejar su taller cerrado durante varias horas significaba perder posibles clientes, pero la mujer le había pagado generosamente el día anterior y algo en su instinto le decía que debía aceptar. Está bien, aceptó. Déjeme cerrar aquí y nos vamos. Durante el trayecto en el Ferrari hacia Las Lomas, Patricia conversó casualmente con Roberto, haciéndole preguntas sobre su historia, cómo había aprendido el oficio, cuáles eran los autos más interesantes en los que había trabajado. Roberto, naturalmente reservado, se encontró abriendo con esta mujer misteriosa que mostraba genuino interés en su vida y su trabajo. Mi padre era mecánico, explicó Roberto mientras atravesaban el tráfico de la ciudad. Aprendí de él desde que tenía 8 años. Empecé ayudándole a limpiar herramientas y organizando el taller. A los 12 ya estaba cambiando aceite y filtros. A los 15 hacía reparaciones completas de frenos y suspensión. Cuando cumplí 18, mi padre me dijo que ya no tenía más que enseñarme, que ahora aprendería de cada auto que reparara. Tu padre fue un gran maestro, comentó Patricia. Se nota en cómo trabajas. ¿Él sigue activo en el oficio? Roberto negó con la cabeza, su expresión entristeciendo. Murió hace 5 años de un infarto. Tenía solo 62 años. Trabajó toda su vida en ese taller. Nunca se jubiló. Decía que la mecánica no era trabajo, sino pasión, y que nunca se retiraría de algo que amaba. Patricia
Patricia asintió con comprensión. Entiendo perfectamente eso. Mi propio padre era igual. Cuando llegaron a la residencia de Patricia en Las Lomas, Roberto no pudo ocultar su asombro. La casa era una mansión moderna de 3 pisos, con un jardín impresionante y una cochera que podía albergar fácilmente 6 autos. Sin embargo, Patricia no hizo ningún comentario sobre la opulencia obvia. Simplemente lo guió hacia la cochera, donde estaba estacionado un Mercedes-Benz negro elegante. El problema es que el auto vibra excesivamente cuando acelero, especialmente entre los 70 y 90 kilómetros por hora, explicó Patricia. Lo llevé al servicio de Mercedes y cambiaron las balatas, balancearon las llantas 2 veces y verificaron la alineación. El problema persiste. Roberto caminó alrededor del Mercedes, observando cuidadosamente. Pidió las llaves y arrancó el motor, escuchando atentamente. Después de unos minutos de diagnóstico inicial, pidió permiso para hacer una prueba de manejo. Patricia asintió y subió al asiento del pasajero. Salieron a la carretera y Roberto aceleró gradualmente, prestando atención a cualquier vibración anormal. Efectivamente, al alcanzar 70 kilómetros por hora, comenzó una vibración distintiva que se intensificaba a 90 y luego disminuía al superar esa velocidad. Roberto redujo la velocidad y regresó a la casa, su mente ya trabajando en posibles diagnósticos. De vuelta en la cochera, Roberto se agachó a inspeccionar las ruedas más cuidadosamente. Giró cada llanta manualmente, verificó los rines buscando daños o deformaciones. Golpeó suavemente las cubiertas, escuchando el sonido que producían. Después de 20 minutos de inspección meticulosa, se enderezó con una expresión pensativa. Creo que el problema no son las llantas en sí, dijo Roberto. Es uno de los rines. El rin delantero derecho tiene una deformación muy sutil, probablemente por haber golpeado un bache fuerte. Es tan mínima que no se ve a simple vista y probablemente no aparecería en un balanceo estándar, pero causa una vibración específica a ciertas velocidades. ¿Cómo puedes estar seguro sin equipos de diagnóstico?, preguntó Patricia, genuinamente impresionada. Hay 2 maneras de verificarlo, explicó Roberto. Primero, cuando giré la llanta con las manos, sentí una resistencia irregular muy sutil en ese rin específico. Segundo, cuando golpeé cada rin, el sonido del rin delantero derecho era ligeramente diferente al de los otros 3. Un rin perfectamente circular produce un sonido uniforme cuando lo golpeas. Este tiene una pequeña variación en el tono, indicando que no es perfectamente circular. Patricia lo miró con admiración que no intentó ocultar. Eso es increíble. ¿Y cuál sería la solución? Idealmente, reemplazar ese rin, respondió Roberto. Pero los rines originales de Mercedes son caros. Una alternativa sería llevar el rin a un especialista en enderezado de rines. Hay uno muy bueno en la colonia obrera que trabaja con prensa hidráulica y puede corregir deformaciones sutiles. Cobraría alrededor de 1,500 pesos, mucho menos que comprar un rin nuevo. ¿Y eso solucionaría el problema completamente? Si mi diagnóstico es correcto, sí, afirmó Roberto con confianza. La vibración debería desaparecer completamente. Patricia asintió satisfecha. Excelente. ¿Podrías encargarte de llevar el auto al especialista y supervisar el trabajo? Por supuesto, respondió Roberto. Puedo hacerlo mañana mismo si usted quiere. Perfecto. Te pagaré por tu tiempo y el servicio. Patricia sacó su cartera y le entregó 3,000 pesos. Esto cubre tu diagnóstico de hoy, el tiempo de mañana y cualquier gasto adicional. Si sobra algo, es tuyo. Roberto protestó. Señora, es demasiado. El trabajo no vale tanto. Para mí sí vale, respondió Patricia firmemente. En 2 días has resuelto 2 problemas que técnicos certificados no pudieron solucionar. Tu conocimiento vale más de lo que estoy pagando. Mientras Patricia llevaba a Roberto de regreso a Tepito en el Ferrari, ella continuó la conversación cuidadosamente, haciendo preguntas diseñadas para conocer más sobre sus valores y aspiraciones. Roberto, ¿alguna vez has pensado en expandir tu taller? ¿Contratar empleados? ¿Crecer el negocio? Roberto se encogió de hombros. He pensado en ello, pero la verdad es que no tengo el capital. Para expandir necesitaría mejores herramientas, más espacio, dinero para inventario de refacciones. Y luego está el riesgo. Si el negocio no funciona, podría perder todo lo que tengo. ¿Y si tuvieras los recursos?, presionó Patricia. ¿Qué harías diferente? Roberto pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que me enfocaría en diagnósticos precisos antes que nada. Ese es el verdadero problema
problema en muchos talleres. Cambian piezas esperando que eso solucione el problema, en lugar de diagnosticar correctamente primero. Es más caro para el cliente y menos eficiente. También me aseguraría de entrenar bien a cualquier persona que trabajara conmigo. No solo enseñarles a cambiar piezas, sino a entender realmente cómo funcionan los sistemas del auto. Esa es una filosofía excelente, comentó Patricia. ¿Y qué opinas de las escuelas técnicas actuales que entrenan mecánicos? Roberto suspiró. Algunas son buenas, pero muchas solo enseñan teoría sin suficiente práctica real. Los estudiantes salen sabiendo nombres de componentes y diagramas, pero no pueden diagnosticar problemas del mundo real. Falta ese puente entre la teoría y la práctica. Patricia asintió, absorbiendo cada palabra. Cada respuesta de Roberto confirmaba que había encontrado exactamente lo que buscaba. Durante los siguientes 10 días, Patricia regresó al taller de Roberto 4 veces más, cada vez con un problema diferente y más complejo. Le presentó un BMW con un problema eléctrico intermitente que Roberto rastreó hasta un fusible parcialmente fundido que los escáneres computarizados no detectaban. Le llevó un Audi con un problema de transmisión que resultó ser simplemente bajo nivel de líquido de transmisión, combinado con un sensor defectuoso que daba lecturas incorrectas. Cada vez, Roberto demostraba no solo competencia técnica excepcional, sino también honestidad inquebrantable, rechazando hacer trabajos innecesarios y siempre buscando la solución más eficiente y económica para el cliente. También se negó a cobrar cantidades excesivas, a pesar de que Patricia insistía en pagarle generosamente. Durante este periodo, Patricia también había estado conduciendo su propia investigación discreta sobre Roberto. Contrató a un investigador privado de confianza para verificar sus antecedentes, no buscando escándalos, sino confirmando lo que ya intuía sobre su carácter. El reporte fue impecable. Roberto Hernández nunca había tenido problemas con la ley, nunca había estado involucrado en actividades ilícitas, pagaba sus impuestos religiosamente a pesar de sus ingresos modestos y era respetado en su comunidad. Varios de sus clientes regulares hablaron de él con admiración, describiendo su honestidad, competencia y trato justo. Una mujer mayor mencionó que Roberto había reparado su auto, cobrándole solo el costo de las piezas cuando se enteró de que ella era viuda viviendo con una pensión mínima. Un joven estudiante contó cómo Roberto le había enseñado a cambiar su propio aceite y filtros para ahorrar dinero, perdiendo así un cliente regular, pero ayudando a alguien que lo necesitaba. Finalmente, en un viernes soleado de septiembre, Patricia decidió que era el momento de revelar su verdadera identidad y hacer su oferta. Llegó al taller de Roberto a media tarde, cuando sabía que normalmente tenía menos clientes. Roberto la recibió con la sonrisa cálida que ella había llegado a esperar. «Hola, señora Patricia. ¿Qué problema trae hoy?» «Hoy no traigo ningún problema con un auto», respondió Patricia con una sonrisa misteriosa. «Necesito tener una conversación importante contigo. ¿Tienes tiempo?» Roberto asintió, intrigado. «Por supuesto. Pase, hay algunas sillas en la oficina». La oficina de Roberto era un cuarto pequeño con un escritorio viejo, 2 sillas destartaladas y paredes cubiertas de calendarios de refacciones y facturas organizadas en clips. Patricia se sentó y respiró profundamente antes de comenzar. «Roberto, necesito ser honesta contigo sobre algo. No he sido completamente sincera sobre quién soy». Roberto frunció el ceño, preocupado de repente. «¿Qué quiere decir?» «Mi nombre completo es Patricia Mendoza de Torres. Soy la dueña de Mendoza Automotive Group, la cadena de talleres mecánicos más grande de México». Roberto se quedó completamente quieto, procesando esta información. Conocía Mendoza Automotive Group, por supuesto. Cualquier mecánico en México conocía la empresa. Tenían decenas de talleres por todo el país, agencias de autos de lujo, escuelas técnicas. Era un imperio en la industria automotriz. «No entiendo», dijo finalmente, «por qué una persona como usted vendría a mi taller humilde haciéndose pasar por una cliente normal». Patricia se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero cálida. «Porque estaba buscando algo muy específico, Roberto. Estoy planeando abrir un nuevo centro de entrenamiento, un centro de excelencia en diagnóstico automotriz. Será una instalación de última generación donde entrenaremos a mecánicos de todo el país en técnicas avanzadas de diagnóstico
diagnóstico y resolución de problemas. Pero para liderar este proyecto no necesitaba solo a alguien con certificaciones y títulos. Necesitaba a alguien con verdadera experiencia práctica, habilidades excepcionales de diagnóstico y, lo más importante, integridad absoluta y pasión por el oficio. Roberto la miraba con ojos cada vez más abiertos, comenzando a comprender a dónde iba esta conversación. Durante los últimos 6 meses, continuó Patricia, he visitado más de 60 talleres pequeños en diferentes barrios de la Ciudad de México, presentando diversos problemas automotrices, algunos reales y otros fabricados específicamente para probar habilidades. He conocido a muchos mecánicos competentes, algunos muy talentosos técnicamente, pero ninguno combinaba todos los elementos que buscaba hasta que te conocí a ti. No sé qué decir, murmuró Roberto, claramente abrumado. El problema con el Ferrari, continuó Patricia, fue fabricado intencionalmente. Hice que un ingeniero de mi confianza debilitara el soporte del motor para crear ese fallo intermitente específico. Todos esos 63 expertos que mencioné, eso fue real. Los llevé a todos a revisar el auto antes de venir a verte, específicamente para ver si alguien identificaría el problema. Nadie lo hizo. Estaban tan enfocados en la electrónica compleja que pasaron por alto algo fundamental. Tú fuiste el único que lo encontró y lo hiciste en 30 minutos. Entonces todo fue una prueba, dijo Roberto lentamente, sin enojo en su voz, sino con comprensión creciente. No solo una prueba de habilidades técnicas, corrigió Patricia, sino de carácter. Observé cómo rechazaste hacer reparaciones que sabías que estaban fuera de tu alcance, protegiendo mis intereses incluso a costo de perder trabajo. Vi cómo te negaste a cobrar cantidades excesivas, incluso cuando yo insistía en pagar más. Escuché tu visión sobre cómo debería ser un taller ideal, enfocado en diagnósticos correctos, honestidad con los clientes y entrenamiento adecuado de nuevos mecánicos. Todo eso me confirmó que eres exactamente la persona que he estado buscando. Roberto se quedó en silencio, tratando de procesar todo lo que estaba escuchando. Patricia le dio un momento antes de continuar con su oferta. Quiero ofrecerte la posición de director del Centro de Excelencia en Diagnóstico Automotriz. Serías responsable de diseñar el currículo de entrenamiento, seleccionar y entrenar a los instructores y supervisar todas las operaciones del centro. El salario inicial sería de 80,000 pesos mensuales, más bonos trimestrales por desempeño, seguro de gastos médicos mayores completo que incluye cobertura dental y oftalmológica, un auto de la empresa y participación en las acciones del proyecto, lo que significa que conforme el centro crezca y sea exitoso, tú también te beneficiarás económicamente. Roberto se quedó completamente congelado, su cerebro incapaz de procesar completamente los números que acababa de escuchar. 80,000 pesos mensuales era casi 15 veces lo que actualmente ganaba en un buen mes. Patricia, dijo finalmente con voz temblorosa, eso es más dinero del que jamás soñé ganar, pero yo no tengo títulos universitarios ni certificaciones oficiales. Solo tengo mi experiencia práctica. ¿Cómo puedo liderar un centro de entrenamiento sin esas credenciales? Las credenciales son papeles, respondió Patricia firmemente. Tú tienes algo mucho más valioso, conocimiento real, experiencia genuina y la capacidad de resolver problemas que otros no pueden. Además, si es necesario para formalizar tu posición, la empresa pagará por cualquier certificación o curso que necesites. Pero Roberto, tu verdadero valor no está en certificados, sino en lo que tienes aquí, señaló su cabeza, y aquí, señaló su corazón. No estoy buscando a alguien que sepa recitar manuales. Necesito a alguien que pueda enseñar a pensar, a diagnosticar, a resolver problemas reales. ¿Y mi taller?, preguntó Roberto, mirando alrededor del pequeño espacio que había sido su mundo durante años. Patricia sonrió. Eso es decisión tuya. Puedes mantenerlo abierto, cerrarlo, o incluso podríamos incorporarlo como un sitio de entrenamiento práctico donde los estudiantes del centro hagan rotaciones trabajando en casos reales. Hay muchas posibilidades. Roberto se levantó y caminó hacia la entrada del taller, mirando las calles de Tepito que conocía también. Allí estaba todo lo que conocía, su vida entera, resumida en ese pequeño taller con herramientas viejas y clientela
clientela modesta pero leal. La oferta de Patricia representaba un salto a un mundo completamente diferente, con responsabilidades enormes y expectativas altas. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Patricia, dijo finalmente sin voltear, toda mi vida he trabajado con mis manos, arreglando autos uno a la vez. Lo que estás ofreciendo es algo mucho más grande. ¿Qué pasa si fracaso? ¿Si no puedo manejar esa responsabilidad? Patricia se acercó y se paró junto a él en la entrada del taller. Roberto, el hecho de que estés preocupado por eso me confirma que hice la elección correcta. Un hombre arrogante no tendría esos miedos. Un hombre sabio los reconoce pero no los deja paralizarlo. No te estoy pidiendo que cambies quién eres. Te estoy pidiendo que seas exactamente quien eres, pero a una escala mayor, tocando las vidas de cientos de mecánicos que entrenarás, quienes a su vez tocarán las vidas de miles de clientes. Roberto se giró para mirarla directamente. ¿Por qué yo? En serio, con todos los recursos que tienes, podrías contratar a ingenieros con maestrías, personas con décadas de experiencia en posiciones corporativas. Porque esas personas ya tienen empleos cómodos, respondió Patricia, y porque he conocido a muchos de ellos. Son competentes técnicamente, pero han perdido la conexión con el trabajo real de taller. Se han vuelto teóricos. Tú, por otro lado, vives y respiras mecánica real todos los días. Entiendes los problemas reales que enfrentan los talleres reales. Y lo más importante, tienes la humildad de seguir aprendiendo y la pasión de compartir lo que sabes. Esas cualidades no se pueden enseñar, Roberto. O las tienes o no las tienes. Y tú las tienes. Roberto respiró profundamente, sintiendo el peso de la decisión que enfrentaba. Era el tipo de oportunidad que cambia vidas. El tipo que viene una sola vez. Su padre había trabajado en ese mismo taller durante 30 años, ganando apenas lo suficiente para sobrevivir, pero orgulloso de su oficio cada día. ¿Qué le diría su padre si estuviera vivo? Roberto creía saber la respuesta. Su padre le diría que tomara la oportunidad, que creciera, que llevara el oficio que amaban a nuevas alturas. Pero también le diría que nunca olvidara de dónde venía, que nunca perdiera la humildad y la conexión con el trabajo real. Acepto, dijo Roberto finalmente, su voz firme a pesar de la emoción que sentía. Pero con una condición. Patricia alzó una ceja intrigada. ¿Cuál? Quiero que parte del programa del Centro de Excelencia incluya becas completas para jóvenes de bajos recursos que quieran aprender el oficio. No solo entrenamiento, sino también las herramientas básicas que necesitarán para comenzar sus carreras. He conocido a demasiados chavos talentosos que no pueden perseguir este oficio porque no tienen los medios. Si voy a hacer esto, quiero asegurarme de que estamos creando oportunidades reales para personas que las necesitan. Patricia sonrió ampliamente, sus ojos brillando con emoción. Roberto, esa condición no solo la acepto, la aplaudo. De hecho, quiero ir más allá. Estableceremos un fondo de becas permanente y tú, personalmente, seleccionarás a los beneficiarios basándote en su pasión y potencial, no en sus conexiones o recursos económicos. Extendió su mano para sellar el acuerdo. Roberto la estrechó firmemente, sintiendo que acababa de cruzar un umbral hacia una vida completamente diferente. Patricia sacó un folder de su bolso. Aquí está el contrato preliminar. Tómate el fin de semana para leerlo con calma. Muéstraselo a un abogado si quieres. Podemos ajustar cualquier cosa que no te parezca justa. Tu primer día oficial sería el 1 de octubre, dentro de 2 semanas. Eso te da tiempo para cerrar asuntos pendientes aquí y prepararte mentalmente para el cambio. Roberto tomó el folder con manos que temblaban ligeramente. Gracias, Patricia. No solo por la oportunidad, sino por la forma en que lo hiciste. Podrías haber simplemente aparecido y ofrecerme el trabajo, pero en lugar de eso, tomaste el tiempo de conocerme realmente, de probarme, de asegurarte de que fuera el ajuste correcto. Eso dice mucho sobre ti como persona y como líder. Aprendí de mi padre que las decisiones más importantes no deben tomarse a la ligera, respondió Patricia. Él solía decir que contratar a la persona correcta requiere tiempo y paciencia, pero contratar a la persona incorrecta te costará mucho más en el largo plazo. Durante las siguientes 2 semanas, Roberto vivió en una especie de sueño surreal. Leyó el contrato múltiples veces, apenas capaz de creer las cifras y beneficios que veía escritos en papel legal. Consultó con un abogado amigo de la familia, quien le confirmó que el contrato era extraordinariamente
extremadamente generoso y no contenía cláusulas problemáticas. Roberto también enfrentó la tarea emocional de cerrar temporalmente su taller. Decidió no venderlo, sino dejarlo cerrado por el momento, una especie de ancla a sus raíces que no estaba listo para cortar completamente. Informó a sus clientes regulares sobre su nueva posición y, para su sorpresa, todos expresaron orgullo y felicitación en lugar de molestia por perder a su mecánico de confianza. Don Martín, un señor mayor que había sido cliente desde los tiempos del padre de Roberto, lloró abiertamente al escuchar las noticias. «Tu padre estaría tan orgulloso», dijo el anciano con voz quebrada. «Siempre supo que eras especial, que harías grandes cosas. Esto es lo que él habría querido para ti». El 1 de octubre amaneció con cielo despejado sobre la Ciudad de México. Roberto se levantó a las 5 de la mañana, demasiado nervioso y emocionado para dormir más. Se vistió con el traje nuevo que había comprado para la ocasión, su primer traje en 20 años, y se miró en el espejo. El hombre que le devolvió la mirada era el mismo Roberto de siempre, pero algo había cambiado en sus ojos. Había una nueva confianza allí, mezclada con determinación y un toque de miedo saludable ante lo desconocido. Las oficinas centrales de Mendoza Automotive Group estaban ubicadas en Santa Fe, en un edificio moderno de vidrio y acero de 12 pisos. Cuando Roberto llegó a recepción a las 8 en punto, exactamente a tiempo, fue recibido por una joven asistente sonriente que lo esperaba. «Buenos días, señor Hernández. La señora Mendoza lo está esperando. Por favor, sígame». Subieron al 10º piso en un elevador de cristal que ofrecía vistas espectaculares de la ciudad. Roberto trató de no mostrar su nerviosismo mientras caminaban por pasillos elegantemente decorados, con arte moderno y fotografías de las diversas operaciones de la empresa. La oficina de Patricia era espaciosa, pero sorprendentemente modesta considerando su posición. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de talleres, no fotos corporativas pulidas, sino imágenes reales de mecánicos trabajando, manos manchadas de aceite, herramientas en uso. Era evidente que Patricia nunca había olvidado las raíces de su imperio. «Roberto, bienvenido oficialmente a Mendoza Automotive Group», dijo Patricia, levantándose para saludarlo con un apretón de manos firme y una sonrisa cálida. «¿Listo para tu primer día?» «Tan listo como puedo estar», respondió Roberto honestamente. «Bien, porque tenemos mucho que hacer. Primero, quiero presentarte al equipo ejecutivo que trabajará contigo en el proyecto del Centro de Excelencia». Durante las siguientes horas, Roberto conoció a un desfile de ejecutivos, directores, gerentes y coordinadores. Ricardo Sánchez, el director de operaciones, era un hombre de 50 y tantos años con una presencia tranquila pero autoritaria. María Elena Gutiérrez, la directora de recursos humanos, tenía una calidez inmediata que puso a Roberto más cómodo. Javier Cordero, el director financiero, era claramente el más escéptico del grupo, pero mantuvo su profesionalismo. A media mañana, Patricia condujo a Roberto a una sala de conferencias grande donde se había preparado una presentación detallada del proyecto. En pantallas grandes se mostraban renderizados arquitectónicos de lo que sería el Centro de Excelencia, un edificio de 2 pisos con talleres equipados con tecnología de punta, aulas modernas, áreas de simulación y espacios para práctica real con vehículos de todas las marcas y modelos. «Este será tu hogar profesional», explicó Patricia, mientras las imágenes cambiaban mostrando diferentes áreas. «Tendremos capacidad para entrenar a 150 estudiantes simultáneamente en programas que van desde cursos básicos de 2 meses hasta certificaciones avanzadas de 1 año. Tu trabajo será diseñar esos programas, asegurarte de que equilibren teoría y práctica real y seleccionar y entrenar al equipo de instructores». Roberto observaba las imágenes, simultáneamente emocionado y abrumado por la escala del proyecto. «¿Cuándo comienza la construcción?» «Ya comenzó», respondió Patricia. «El edificio estará terminado en 6 meses. Durante ese tiempo, tú trabajarás en diseñar el currículo completo, definir los equipos y herramientas necesarios, desarrollar las alianzas con fabricantes de autos y refacciones y comenzar el proceso de reclutamiento de instructores. Tendrás un equipo de 5 personas trabajando directamente contigo, además de acceso a todos los recursos de la empresa. Durante el almuerzo que Patricia había organizado en un
restaurante tranquilo cerca de las oficinas, ella compartió más sobre su propia historia. Cuando heredé el taller de mi padre, tenía 25 años y no tenía idea de lo que estaba haciendo en términos de negocio. Sabía de mecánica porque había crecido en el taller, pero administrar un negocio era completamente diferente. Cometí muchos errores en esos primeros años, decisiones que me costaron dinero y clientes. Entonces, ¿cómo construiste todo esto?, preguntó Roberto, señalando con un gesto que abarcaba el imperio empresarial que Patricia había creado. Escuchando, respondió ella simplemente. Escuché a los clientes sobre lo que realmente querían de un taller mecánico. Escuché a los mecánicos sobre qué herramientas y capacitación necesitaban. Y lo más importante, nunca dejé de aprender. Tomé cursos de administración de negocios. Leí cientos de libros sobre liderazgo y gestión. Busqué mentores que habían construido negocios exitosos. Pero nunca perdí de vista que nuestro negocio fundamental era arreglar autos de la mejor manera posible, con honestidad y competencia. Esos valores nunca cambiaron, sin importar cuánto crecimos. Eso es exactamente lo que quiero hacer con el Centro de Excelencia, dijo Roberto, su pasión evidente en su voz. Quiero crear un lugar donde se enseñe no solo cómo diagnosticar y reparar autos, sino cómo hacerlo con integridad. Demasiados talleres hoy en día funcionan con la mentalidad de vender lo más caro posible en lugar de arreglar lo que realmente necesita arreglarse. Quiero entrenar a mecánicos que vean su trabajo como un servicio profesional, no como una oportunidad de engañar a clientes que no entienden de autos. Patricia sonrió con satisfacción. Exactamente. Por eso te escogí. Entiendes que la mecánica no es solo un trabajo técnico, sino una profesión que requiere ética y responsabilidad. Durante las siguientes semanas, Roberto se sumergió completamente en su nueva vida. Los primeros días fueron abrumadores, aprendiendo a navegar la cultura corporativa, entendiendo procesos administrativos, asistiendo a reuniones interminables sobre presupuestos y timelines, pero gradualmente encontró su ritmo. Descubrió que muchas de las habilidades que había desarrollado diagnosticando problemas mecánicos aplicaban igual a resolver problemas organizacionales. Observar cuidadosamente, hacer las preguntas correctas, no asumir nada, verificar 2 veces antes de tomar decisiones. Su equipo inicial incluía a Carmen Reyes, una pedagoga especializada en diseño curricular que lo ayudaría a transformar su conocimiento práctico en programas de estudio estructurados. Luis Ángel Mora, un ingeniero mecánico joven que servía como puente entre el mundo académico y el práctico. Sofía Vargas, una especialista en tecnología educativa que investigaba cómo integrar simuladores y realidad virtual en el entrenamiento. Antonio Ramírez, un mecánico veterano con 30 años de experiencia que Patricia había reclutado de uno de sus talleres más grandes. Y Mercedes Castillo, una coordinadora administrativa que manejaba toda la logística y papeleos del proyecto. Roberto rápidamente estableció una dinámica de trabajo con su equipo basada en respeto mutuo y colaboración genuina. Cada semana tenían sesiones de lluvia de ideas donde todos podían contribuir sin importar su posición. Carmen quedó impresionada por cómo Roberto podía explicar conceptos técnicos complejos de maneras que cualquiera podía entender. Luis Ángel aprendió más sobre diagnóstico práctico en un mes trabajando con Roberto que en 4 años de universidad. Sofía descubrió que Roberto tenía ideas fascinantes sobre cómo usar tecnología para entrenar, no reemplazar el juicio humano. Antonio encontró en Roberto a un colega que hablaba su mismo idioma de experiencia práctica. Y Mercedes aprendió a traducir la visión de Roberto en planes de acción concretos y medibles. 3 meses después de iniciar, Roberto presentó ante la Junta Directiva de Mendoza Automotive Group el currículo completo del Centro de Excelencia. Su presentación de 2 horas era una obra maestra de contenido sustancial, presentado de manera clara y convincente. Había diseñado 3 niveles de programas. El nivel básico, un curso de 2 meses para personas sin experiencia previa, cubriría fundamentos de mecánica automotriz con énfasis en diagnóstico básico y habilidades prácticas esenciales. El nivel intermedio, un programa de 6 meses para mecánicos con algo de experiencia, profundizaría en sistemas específicos como motores, transmisiones, sistemas eléctricos y electrónica automotriz. Y el nivel avanzado, una certificación
certificación de 1 año para profesionales experimentados cubriría diagnóstico avanzado, gestión de talleres y especialización en tecnologías emergentes como vehículos híbridos y eléctricos. Lo que impresionó especialmente a la Junta fue cómo Roberto había integrado ética profesional en cada nivel del currículo. No era un módulo separado, sino un hilo conductor a través de todo el entrenamiento. Los estudiantes aprenderían desde el primer día que un buen mecánico no solo sabe diagnosticar problemas, sino también comunicarse honestamente con los clientes, admitir cuando no sabe algo y priorizar el mejor interés del cliente sobre las ganancias inmediatas. Señores de la Junta, concluyó Roberto su presentación, este centro de excelencia puede ser más que solo un lugar de entrenamiento técnico. Puede convertirse en un símbolo de lo que nuestra profesión debería ser: competente, honesta y dedicada al servicio genuino. Si hacemos esto correctamente, no solo estaremos entrenando mecánicos, estaremos elevando el estándar de toda la industria. La sala estalló en aplausos. Incluso Javier Cordero, quien había sido el más escéptico sobre contratar a Roberto, estaba visiblemente impresionado. Patricia observaba desde su asiento con una sonrisa de orgullo, sabiendo que su intuición sobre Roberto había sido absolutamente correcta. Después de la reunión, mientras Roberto guardaba sus materiales, Patricia se acercó. Excelente trabajo, Roberto. Acabas de convencer a una sala llena de ejecutivos experimentados y escépticos. Eso no es fácil. Fue aterrador, admitió Roberto con una sonrisa. Pero sabía que si hablaba desde el corazón sobre lo que realmente importa, encontraría las palabras correctas. Ese es el tipo de autenticidad que no se puede falsificar, dijo Patricia. Y es exactamente por eso que eres perfecto para este rol. 6 meses después del primer día de Roberto, el Centro de Excelencia en Diagnóstico Automotriz abrió oficialmente sus puertas. El edificio terminado era aún más impresionante que los renderizados arquitectónicos. 3 pisos de instalaciones de última generación, con talleres equipados con herramientas y equipos que habrían hecho llorar al joven Roberto de Tepito. Aulas con tecnología interactiva, simuladores de realidad virtual para practicar diagnósticos sin arriesgar vehículos reales y un área entera dedicada a vehículos de práctica donados por fabricantes y concesionarios. La ceremonia de inauguración fue un evento grande, con asistencia de ejecutivos de la industria automotriz, representantes del gobierno y medios especializados. Pero para Roberto, el momento más significativo fue cuando cortó el listón de inauguración rodeado de la primera generación de estudiantes del programa de becas. 20 jóvenes de barrios populares de toda la Ciudad de México, seleccionados personalmente por Roberto, basándose en entrevistas donde evaluó su pasión, determinación y potencial, no sus conexiones o recursos económicos. Entre esos 20 estaba Carlos Mendoza, un chavo de 19 años de Iztapalapa que le recordaba muchísimo a sí mismo a esa edad. Carlos había crecido ayudando a su tío en un taller pequeño, aprendiendo por osmosis y pura curiosidad. No tenía dinero para escuela técnica formal, pero tenía manos hábiles y una mente que absorbía conocimiento como esponja. Cuando Roberto lo entrevistó para la beca, Carlos había desmontado y explicado el funcionamiento de un carburador viejo con una precisión y claridad que revelaba comprensión genuina, no conocimiento memorizado. Carlos, le había dicho Roberto ese día, te veo y me veo a mí mismo hace 20 años. Tienes el talento y la pasión. Lo único que te falta es la oportunidad. Eso es exactamente lo que este programa va a darte. Ahora, viendo a Carlos parado en la ceremonia de inauguración con los otros becarios, todos usando los uniformes nuevos del Centro de Excelencia, Roberto sintió una emoción profunda. Estaba cerrando un círculo que había comenzado en aquel taller pequeño de Tepito. Patricia le había dado una oportunidad que cambió su vida, y ahora él estaba creando esas mismas oportunidades para otros. Durante los primeros 6 meses de operación del centro, Roberto trabajaba incansablemente. Enseñaba personalmente varias clases cada semana, supervisaba el currículo completo, evaluaba instructores y siempre mantenía las puertas de su oficina abiertas para estudiantes que necesitaran orientación. Su estilo de enseñanza era único, mezclando demostración práctica con explicación teórica, historias reales de su experiencia con ejercicios estructurados
estructurados. Los estudiantes lo adoraban porque hablaba su idioma, había estado donde ellos estaban, enfrentado los mismos desafíos que ahora enfrentaban. No era un académico enseñando desde una torre de marfil, sino un practicante compartiendo sabiduría ganada con sudor y aceite de motor. Una tarde de viernes, 6 meses después de la inauguración, Roberto recibió una llamada inesperada en su oficina. Era don Martín, su antiguo cliente de Tepito, el señor mayor que había conocido a su padre. «Roberto, necesito tu ayuda», dijo la voz débil del anciano. «Mi Sentra no arranca y no tengo dinero para llevarlo a un taller caro. ¿Podrías venir a echarle un vistazo?» Sin dudarlo un segundo, Roberto le dijo a don Martín que estaría allí en una hora. Canceló sus reuniones de la tarde, tomó una caja de herramientas del centro y manejó el auto de la empresa hasta Tepito. Era su primera vez de regreso al barrio desde que había cerrado su taller 6 meses atrás. Mientras navegaba por las calles familiares, Roberto sintió una mezcla de nostalgia y gratitud. Este había sido su mundo durante tantos años. Aquí había aprendido su oficio, aquí había luchado y sobrevivido, aquí había conocido a Patricia y recibido la oportunidad que cambió todo. Encontró a don Martín esperando junto a su Nissan Sentra viejo en la calle frente a su casa modesta. El anciano se veía aliviado de ver a Roberto. «Mijito, gracias por venir. Sé que ahora eres un ejecutivo importante, pero no sabía a quién más llamar». «Don Martín», dijo Roberto firmemente pero con cariño, «no importa qué título tenga o dónde trabaje, siempre seré mecánico. Y usted fue cliente de mi padre durante años, luego mío. Eso significa que somos familia». Roberto abrió el cofre del Sentra y comenzó su inspección. Era como ponerse un par de zapatos viejos y cómodos, sus manos automáticamente sabiendo qué verificar, qué tocar, qué escuchar. En 15 minutos identificó el problema, un cable corroído de la batería al motor de arranque, y lo reparó usando materiales de su caja de herramientas. «Listo, don Martín, debe funcionar ahora». El anciano giró la llave y el motor arrancó perfectamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Cuánto te debo, Roberto?» «Nada, don Martín. Este es un regalo por todos los años de lealtad a mi padre y a mí». Mientras manejaba de regreso a las oficinas, Roberto se detuvo frente a su viejo taller. Todavía estaba cerrado, exactamente como lo había dejado. Por un momento, consideró volver a abrirlo los fines de semana, mantener esa conexión con el trabajo práctico que tanto amaba. Pero entonces se dio cuenta de que no necesitaba hacerlo. Estaba haciendo trabajo práctico todos los días en el centro, enseñando a cientos de estudiantes. Y si alguna vez sentía nostalgia por el trabajo directo con autos, siempre podía ayudar a viejos amigos como don Martín. Al año de la inauguración del Centro de Excelencia, los resultados eran innegables. La primera generación de estudiantes del programa básico se había graduado con una tasa de colocación laboral del 95%. Los estudiantes del programa de becas especialmente habían sobresalido, motivados por la oportunidad que se les había dado y por el ejemplo de Roberto. Carlos Mendoza, el joven de Iztapalapa que tanto le recordaba a sí mismo, había terminado primero en su clase y ya estaba trabajando en uno de los talleres premium de Mendoza Automotive Group, ganando un salario que le permitía ayudar a su familia y continuar sus estudios. Pero quizás el logro más significativo era cómo el centro estaba comenzando a cambiar la percepción de la profesión mecánica en México. Los medios especializados escribían artículos sobre el modelo innovador de entrenamiento de Roberto. Otras empresas automotrices estaban contactando a Mendoza Automotive Group preguntando sobre alianzas y programas similares. Jóvenes que anteriormente habrían descartado la mecánica como carrera, ahora la veían como una profesión respetable y potencialmente lucrativa. Patricia observaba todo esto con satisfacción profunda. Su apuesta por Roberto había valido cada peso invertido, cada hora dedicada, cada riesgo tomado. Él no solo había cumplido sus expectativas, sino que las había excedido dramáticamente. Una tarde de marzo, exactamente 2 años después de aquel primer encuentro en Tepito, Patricia invitó a Roberto a su oficina. «Tengo una propuesta para ti», dijo ella una vez que Roberto se sentó. «Quiero ofrecerte el puesto de vicepresidente de Educación y Desarrollo para todo Mendoza Automotive Group. Serías responsable no solo del Centro de Excelencia, sino de diseñar programas de entrenamiento y desarrollo profesional para los más de 2,000 empleados en todos
nuestros talleres a nivel nacional. También estarías involucrado en decisiones estratégicas de alto nivel para toda la empresa. Roberto se quedó en silencio por un momento, procesando la magnitud de lo que Patricia acababa de ofrecer. Patricia, hace 2 años yo estaba en Tepito, apenas ganando para sobrevivir. Ahora me estás ofreciendo uno de los puestos más importantes en una de las empresas automotrices más grandes del país. A veces todavía no puedo creer cómo cambió mi vida. ¿Sabes por qué te estoy ofreciendo esto?, preguntó Patricia. Porque has demostrado algo que no se puede enseñar en ninguna escuela de negocios. Tienes la habilidad de conectar con personas desde el CEO hasta el mecánico más joven, de explicar conceptos complejos de maneras que todos pueden entender y de liderar con el ejemplo en lugar de solo palabras. Esas cualidades son raras y valiosas. Acepto, dijo Roberto sin vacilación esta vez, pero quiero proponer algo también. Quiero que establezcamos un programa donde ejecutivos de la empresa, yo incluido, pasen al menos un día cada trimestre trabajando físicamente en uno de los talleres, haciendo trabajo real, ensuciándonos las manos, recordando de dónde venimos y qué es lo que realmente hace funcionar esta empresa. Patricia rió con deleite. Me encanta esa idea. De hecho, me apunto yo primera. Ha pasado demasiado tiempo desde que trabajé en un taller real. Y así fue como, 4 semanas después, los empleados del taller Mendoza Automotive Group en la colonia del Valle se sorprendieron al ver llegar a la mismísima Patricia Mendoza de Torres, fundadora y CEO de la empresa, vestida con overol de mecánico, lista para pasar el día cambiando aceite, rotando llantas y haciendo diagnósticos bajo la supervisión de Roberto. La foto de Patricia y Roberto trabajando juntos en ese taller, ambos con las manos manchadas de aceite y sonrisas genuinas en los rostros, se volvió viral en redes sociales y fue portada de varias revistas de negocios. Se convirtió en el símbolo de una empresa que no había olvidado sus raíces, liderada por personas que recordaban que el éxito verdadero no está en qué tan alto subes, sino en cuántas personas ayudas a subir contigo. 5 años después de aquel primer encuentro, Roberto estaba sentado en su oficina en el piso ejecutivo de Mendoza Automotive Group, revisando propuestas para expandir el modelo del centro de excelencia a 5 ciudades más en México. Su vida era irreconocible comparada con aquellos días en Tepito, pero los valores que lo definían permanecían exactamente iguales. Su teléfono sonó. Era Carlos Mendoza, el joven que había sido parte de la primera generación de becarios. Roberto, tengo noticias, dijo Carlos con emoción apenas contenida. ¿Recuerdas que te conté sobre mi primo Javier que está pasando por tiempos difíciles? Bueno, he estado enseñándole mecánica en las noches y los fines de semana y realmente tiene talento natural. ¿Crees que podría calificar para el programa de becas de la próxima generación? Roberto sonrió, sintiendo una calidez familiar en el pecho. El círculo se estaba completando otra vez. Carlos, quien había recibido una oportunidad, ahora estaba creando oportunidades para otros. Dile que venga a verme, respondió Roberto. Si tiene la pasión y el potencial, encontraremos la manera. Después de colgar, Roberto se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, mirando la ciudad extenderse ante él. Pensó en su padre, quien había dedicado su vida al oficio de la mecánica en ese taller pequeño de Tepito. Pensó en Patricia, quien había visto potencial en él cuando nadie más lo veía. Pensó en todos los estudiantes que habían pasado por el centro de excelencia, cada uno llevando consigo las lecciones aprendidas, las habilidades desarrolladas y esperaba los valores inculcados. Roberto entendía ahora que su historia no había sido solo sobre él, recibiendo una oportunidad y aprovechándola. Era sobre cómo una oportunidad dada genuinamente, con intención y propósito, puede crear ondas expansivas que tocan incontables vidas. Era sobre cómo el verdadero éxito no se mide en pesos ganados o títulos alcanzados, sino en cuántas personas puedes ayudar a alcanzar su propio potencial. Esa noche, Roberto pasó por Tepito antes de ir a su casa. Se estacionó frente a su viejo taller, todavía cerrado después de 5 años. Por un momento consideró venderlo, pero decidió contra eso. En lugar de eso, tenía una idea mejor. El próximo semestre, ese pequeño taller en Tepito se convertiría en un salón satélite del centro de excelencia, un lugar donde estudiantes avanzados harían rotaciones, trabajando en casos reales
reales de la comunidad local. Sería un puente entre el mundo corporativo pulido y las raíces humildes de donde todo había comenzado. Sería un recordatorio permanente de que no importa qué tan alto vueles, nunca debes olvidar el suelo desde donde despegaste. Y así, en ese taller pequeño en Tepito donde todo había comenzado, la historia continuaría escribiéndose. Una generación enseñando a la siguiente, un mecánico ayudando a otro, un acto de bondad multiplicándose en incontables actos más. Porque al final, eso era lo que realmente importaba. No los Ferraris reparados, o los edificios construidos, o los títulos ganados, sino las vidas tocadas, las oportunidades creadas y el conocimiento compartido generosamente de corazón a corazón, de mano a mano, de maestro a aprendiz, en un ciclo eterno de gratitud, enseñanza y esperanza renovada. Si llegaste hasta aquí y quieres ver más historias como esta, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia. Deja un like para que podamos continuar compartiendo más historias como esta.